Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de acercarnos de forma virtual para aprender de la palabra del Señor. Contentos porque Dios en su misericordia nos permite reunirnos, nos permite acercarnos, nos permite tener un corazón dispuesto y abierto para poder aprender y sobre todo para poder agradecerle a Él por sus misericordias, por su bondad, por su bendición en medio de la dificultad. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan a través de este medio, en El Salvador, los que nos escuchan afuera del país también, que el Señor les bendiga y les dé la capacidad de poder aprender de la palabra del Señor. Amén. Queremos abrir en esta noche la palabra del Señor en la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 5. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y verso número 16. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y verso número 16, dice de la siguiente manera: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Señor, queremos darte gracias en esta noche por tu palabra, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender de ti, de acercarnos a ti, Señor, de reconciliarnos contigo, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, y nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos a tu presencia para arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, para arrepentirnos, Señor, de nuestras faltas, Señor, para que exista un tiempo adecuado, Señor, para poder, Señor, reflexionar y saber en qué hemos estado fallando, Señor. Ese tiempo, Señor, lo vamos a dedicar para aprender de ti, Señor. Ese tiempo lo vamos a dedicar para reconocer, Señor, que nos hace falta, Señor. Señor, que hemos ganado también, de lo cual te agradecemos, pero sabemos, Señor, que hay mucho todavía por aprender. Quédate con nosotros, Señor, bendice al necesitado, bendice al que está triste, Señor. Te pedimos por este país, Señor, que tomes en cuenta, Padre, Señor, la necesidad del Salvador, de este país, Señor Jesús. Ten misericordia, Padre, de aquel que está sufriendo, de aquel que está triste, de aquel que está enfermo, Señor Jesús. Pon tu mano sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, Señor Jesús, sobre el necesitado, Señor, sobre aquel, Padre, que está clamando, Señor, en su corazón, tu sanidad, Señor. Quédate con nosotros, añade bendición, Señor, a esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El tema, hermanos, en esta noche es reconociendo a Cristo. Reconociendo a Cristo. Pues como leíamos en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, pues se establece o el apóstol nos enseña sobre el ministerio de la reconciliación. Y al hablar de esto, hermanos, se viene a la mente de manera inmediata el tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo en el que en ocasiones la fe flaquea, un tiempo en el que la tristeza llega,
un tiempo en el que los corazones se quebrantan por la fragilidad de tanta noticia negativa. Y al entender esto y al ver estas cosas, la situación difícil que vivimos y tanta mala noticia, hermanos, yo creo que lo único que es posible o que nos permite vivir en paz es el Señor Jesús. Y cuando usted lee el verso 16 del capítulo 5, ahí de la segunda de Corintios, nosotros entendemos que gracias a la misericordia nosotros estamos cercanos a Cristo. Eso es lo que esperamos, hermano, que estemos cercanos al Señor Jesús. Pero el apóstol dice, hey, pero muchos quizás conocimos al Señor solo de boca, muchos conocimos al Señor porque nos dijeron, porque decían, mira, hoy toca ir a la iglesia, venite, vamos, mira, hoy es tiempo de tal cosa, acordate de Dios. Y quizás el apóstol dice, en aquel tiempo conocimos al Señor así, porque nos inculcaron que era domingo, que había que ir a la iglesia, que llegaba el tiempo de Navidad, que llegaba el tiempo de agosto, de Semana Santa, y no había un impacto directo en nuestra vida. Y quizás siendo cristianos nosotros, amados hermanos, nunca meditamos en esto. Nos congregamos por muchos años, nos buscamos a Dios en ministerios diferentes, en alabanza, en oración, en el servicio, en los diferentes liderazgos que muchas personas hemos tenido, pero hemos buscado a Dios conociéndole a Él, haciendo recuerdo de lo que en un momento quizá nos enseñaron nuestros padres. Yo me acuerdo que mi mamá me decía cuando iba a hacer exámenes, ya terminaba el cuestionario y ella me decía, ay hijo, que Dios te socorra, me decía, y ya me iba a dormir. Y eso significaba que ya me dejaba de martirizar y ya me podía ir a descansar, esperando que el examen saliera bien. Y le digo esto y comento esto porque así me recuerdo yo que aprendí de Dios en un momento determinado, antes de conocer directamente al Señor Jesús, buscando a Dios como un remedio, buscando a Dios como una solución de, Señor, gracias por estos alimentos, Señor, amén. Señor, gracias porque tenemos vida este día, Señor, amén. Y hasta ahí. Y conocimos quizás a Dios y conocimos a Dios pensando que no había cambiado nada, pues. Que las cosas seguían como cuando conocimos al Señor, como nos lo enseñaron en un momento. Pero, pero ahora que han pasado muchos años, hermano, ahora que han transcurrido muchísimas situaciones, duras quizás últimamente, hemos entendido que a Dios, que al Señor Jesús se le conoce de forma diferente a la que en un momento nos enseñaron a nosotros. Y yo les comento esto porque el interés de Dios es que crezcamos. Y el interés de Dios es que nosotros no nos quedemos pequeños. El interés de Dios es que nosotros cada día estemos en constante crecimiento. Y pues usted comprende que crecer es un movimiento involuntario de parte de nosotros. Nosotros no decidimos crecer. Nuestro cuerpo crece y va para arriba. Pues usted dice, Dios mío, ¿cómo está esta niña? ¿Cómo ha crecido? Qué rápido, quizás me la cambiaron, ¿verdad? Y ya creció y de repente se dice, y este niño qué terrible, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo va para arriba? Y no es decisión de ellos el querer crecer. Su cuerpo crece. De igual manera, Dios nos da el crecimiento a nosotros con el interés que nuestro crecimiento sea según su voluntad. Nosotros que somos padres, queremos que nuestros hijos crezcan, como dicen los anuncios de vitaminas, fuertes y sanos. Amén. Que crezcan fuertes y sanos. Y por ahí habían, cuando estaba chiquito, una gran cantidad de multivitamínicos que se los metían a uno para que uno creciera fuerte y sano. Yo me recuerdo que mi querida abuela nos daba aceite de bacalao para tantas cosas y eso te va a servir y eso te va a caer bien. Y quizás sí funcionó porque mira, aquí estamos, fuertes y sanos. Entonces, el interés de Dios
es que estemos así, hermanos, que seamos fuertes, que seamos sanos. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros buscamos a Dios según nuestra conveniencia, según nuestro interés, según lo que nosotros creemos? Es decir, conocemos a Dios como lo conocimos según la carne, como dice el apóstol acá. Y es interesante que, y aún si a Cristo conocimos según la carne, como dice ahí, ya no le conocemos así. Ya no le conocemos así. Es decir, aquello que algún día el concepto que tuvimos de Dios, de aquella gente que dice o que nos decía, ay, Diosito te va a ayudar, no minimice a Dios, hermano. Esa es una enseñanza del pasado que nosotros tenemos que eliminar de nuestra cabeza, de nuestra mente. Dios es un Dios todopoderoso, hermano. Y si nosotros entendemos que Dios está interesado en que nosotros crezcamos, pues algún día fuimos niños, algún día fuimos jóvenes, hoy somos adultos y vamos para mayores, y que el transcurso de nuestra vida sea según su soberana voluntad. Yo quisiera preguntarle, ¿será que nuestro crecimiento espiritual ha estado conforme a la palabra o lo hemos hecho nosotros conforme algún día nos lo enseñaron? Ah, no, que hoy en Semana Santa tenés que ir a la iglesia porque es el tiempo de la Semana Santa, ¿verdad? Que no, hoy es el tiempo de agosto y hay una celebración aquí en Salvador que todos tienen que respetar e ir, ¿verdad? No, que en Navidad también tenemos que hacerlo. Y sabe, nosotros que hemos conocido a Dios, ya no le conocemos así. Dice el apóstol, ya no le conocemos así. En otras palabras, la costumbre que un día nos unió a Dios, ahora tiene que desaparecer. ¿Y por qué comenzamos a hablar de esto, hermano? Porque estamos viviendo una etapa tan difícil y ahora todo se tiene que reaprender. Todas las costumbres que teníamos al llegar a la casa, al llegar al trabajo, todo se tiene que reaprender. Entonces este tiempo también Dios lo pone para que pensemos, hermanos, ¿qué tenemos que reaprender? ¿Cómo fue mi pasado en mi ministerio? ¿Cómo fue mi pasado en mi labor como siervo? ¿Cómo fue mi pasado en mi labor como hombre o como mujer intercesora? Porque sí, hermano, ore por mí. Ah, o sea que usted no quiere orar por usted. Yo creo que sí es necesario que intercedamos por otros, pero el que tiene necesidad debe estar convencido que también él debe interceder por sí mismo. No dejarle la carga a otro, no se vale, pues. No se vale decir, vaya, mira, llévame el bulto, pues. No, también debe colaborar y creer en el Señor que Él puede obrar. Así las cosas, amados hermanos, ¿se puede crecer sin alimento? Pregunto en esta noche. ¿Se puede crecer sin alimento? Sí, se puede crecer sin alimento. Hay muchos niños que crecen y no comen bien. Y andan muchos niños pobrecitos que lo único que generan es compasión y elevar quizás una oración por ellos. Y definitivamente uno dice, Señor, ¿y por qué pasan estas cosas? Sí se puede crecer sin alimento, pero ¿cuál va a ser el crecimiento de estos niños? Pues en su vida van a haber una gran cantidad de deficiencias físicas en su organismo que no le van a poder permitir crecer como un hombre, como una mujer normal. Y lamentablemente ese tipo en nuestro medio, en Latinoamérica, hay lamentablemente una gran cantidad de situaciones similares. El raquitismo, el paludismo, la desnutrición son terribles, hermano, y pregunto yo, ¿un niño puede crecer sin alimento? Pues claro que sí, lamentablemente sí. Entonces, ¿usted puede crecer como cristiano sin alimentarse de la palabra de Dios? Pues usted va a permanecer un montón de años en la iglesia, hermano, y usted sabe que es bueno estar ahí, lo único que usted va a decir, no, si es bueno estar en la iglesia, ¿verdad? No, si aquí estamos bien, aquí nos congregamos y aquí el hermano pastor viene y nos enseña y aquí desayunamos y nos llevamos bien, pero pareciera que el crecimiento va a quedar estancado, hermano. Se puede crecer sin corrección, educación, hermano.
Sí se puede crecer, hermano, pero ¿cómo van a ser esos niños que no han sido educados? ¿Cómo van a ser esos niños que no han sido corregidos? Aquellos niños que no les dijeron, niño, no haga eso. Niño, quítese de ahí, se va a caer. Por eso es que hay muchas personas intolerantes ahora. Muchas personas que no los corrigieron cuando fueron pequeños. Muchas personas que son insensibles porque no los amaron. En ese contexto, el Señor dice, Señor, ahora yo creo que estoy comprendiendo por qué ha sido este tiempo, para que en un momento cuando te conocimos, Señor, quizás se nos borre yo iba a decir del cassette, pero ya no hay cassette, se nos borre del o de la USB, de la USB, lo que en un momento nos enseñaron de conocerte a ti. Así que si algún día Dios nos trajo, si algún día Dios nos permitió conocerle, yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo conocimos al Señor? ¿Conforme a una tradición? ¿Conforme a una situación que nos fue heredada? ¿O es tiempo para reconocer a Cristo, como es el tema? Hermanos, es difícil cuando una persona se congrega y solo pasa, solo está ahí, no ha crecido, no ha tenido un cambio, no ha tenido la oportunidad de crecer en su ministerio. Sí se alimenta, pero así como Él quiera. Mire, hermano, tenemos la bendición en nuestro ministerio de tener palabra y tener palabra buena, palabra que nos llena, palabra que nos sustenta, pero es decisión suya, escuche bien estas palabras, es decisión suya el querer comer, hermano. Es decisión suya el querer compartir esta palabra. Es decisión suya si usted viene y dice, hoy sí voy lleno, hoy sí voy sustento de esta palabra. Hermanos, yo creo que como adultos también, y la corrección no solo es para niños, también necesitamos nosotros adultos, como adultos, corregirnos. ¿Sabe? Como padres, hermanos, y esto es una cuestión bien delicada, no tenemos temor para alimentar a nuestros hijos. ¿O qué padre tiene temor de alimentar a sus hijos? Ninguno, al contrario. Todos los padres quieren alimentar a sus hijos y a veces hasta se pasan los padres, ¿verdad? Pero, ¿quién tiene temor de corregir a sus hijos? Pues hay muchas personas que mejor se hacen, como decimos en buen salvadoreño, los del ojo un poco cerrados. Y no queremos aceptar cuando los niños han cometido algo y no les queremos corregir. Y si el padre no corrige al hijo, es como que el padre no alimente a su hijo. Es obligación de todo padre que corrija a sus hijos. Entonces, si estamos nosotros interesados en crecer como verdaderos hijos, pues hay muchos temores que deben ser eliminados, hermano. El primer temor que debemos eliminar como padres es el temor hacia la corrección hacia nuestros hijos. ¿Sabe? Muchos crecimos con lo mínimo, hermano, y ahí existen una gran cantidad de carencias que quizás en un momento vivimos nosotros. Muchos crecimos con lo mínimo y por dicho racionamiento, a muchos nos fue deformada la vida, hermano. Por ese racionamiento que quizás no hubo alimento físico. Muchas personas crecieron con mucho dolor en su alma. Muchas personas crecieron sin corrección, hermano. Y gracias a esa falta de corrección, ahora muchas vidas están apenas cambiando después de haber conocido al Señor un montón de años después. Muchos por la falta de educación ahora son como son. Y uno dice, Señor, pero yo te conocí y ¿por qué no ha cambiado? ¿Sabe? Al conocer de Dios, y escuche bien esto, al conocer de Dios, muchos aprendimos poco a poco a vivir como personas correctas, hasta conocer al Señor. Imagínense por qué es tan necesario que las personas vengan a Cristo, para que las personas se conviertan. Y ahora en el siglo XXI, la palabra conversión significa, hey, realmente me enseñaron mal y yo necesito ser persona. Solamente los que somos personas, solamente los que somos cristianos,
Tenemos la capacidad de comenzar a caminar, hermano. Pero ¿qué ha significado después de 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué ha significado la libertad en Cristo? Hermano, si lo primero que aprendimos en un momento determinado cuando conocimos a Dios fue reaprenderlo todo, hermano. Fue reaprenderlo todo. Reaprender a hablar, hermano. Porque muchas personas no podían decir 10 palabras sin decir 5 negativas, ¿verdad? De las cuales usted ya sabe cuáles son. Muchos nos tocó reaprender a pensar, hermano. Porque nuestros pensamientos estaban totalmente inundados de nada bueno. Mucho nos tocó reaprender en un 100% a confiar porque éramos desconfiados y a mí nadie me la va a hacer, ¿verdad? Pero cuando el Señor conocimos al Señor, comenzamos a aprender a confiar en quién. Primero en Él, hermano. ¿Sabe? Y sobre todo, y muy sobre todo, al conocer al Señor, aprendimos a incluir a Dios en la vida. Hermano, qué difícil es esto después de 20 años de ser cristiano, hermano, incluir a Dios en nuestra vida. Sabe que hay costumbres buenas que usted puede comenzar a tomar y le voy a decir unas cuantas, tal vez nos sirven esta noche. Sabe, yo he aprendido que cuando voy en el camino, saliendo de mi casa, me pongo, supuestamente no puedo cerrar los ojos para orar, porque voy manejando, pero le digo, Señor, gracias por otro día de vida, gracias por familia, gracias por la comida, gracias por todo lo que va a pasar, Señor, te pido por el camino que aparte, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Muchas personas se meten al carro, se meten al bus, y lo primero que hacen es prender la radio para escuchar las noticias, ¿verdad? Llegan a su oficina, llegan a su trabajo y van a buscar a su amigo para que les cuenten las últimas chambres del día, ¿verdad? Y yo conozco muchas personas que no conocen de Dios y lo primero que hacen es elevar una oración al Dios al quien sus padres les enseñaron. ¿Cómo se los enseñaron? Así ellos siguen buscando de Dios. Por eso dicen muchas personas, no, aquí me queda mi papá y aquí me voy a morir, ¿verdad? Porque sienten que así es como se debe conocer de Dios. Entonces, en ese momento, cuando incluimos a Dios, ¿qué significó incluir a Dios? Hay un cambio de hábitos, hermano. Y pareciera que en este tiempo, en este momento, en esta encerrona que hemos tenido, parece que muchos hábitos también no han cambiado, hermano. Y este es el tiempo adecuado y este es el tiempo justo para poder reconocer a Dios. Y aquí significa, y este reconocer lo digo como conocerlo nuevamente. A eso me refiero con este reconocer a Dios. ¿Qué significó incluir a Dios cuando le conocimos? Bueno, en un primer momento, aquellos que fumaban, terminar con el hábito del cigarro, mano, que para muchos no fue fácil. Y para muchos aún no sigue siendo fácil. Pero hoy es tiempo de decirle, Señor, ha pasado un tiempo, ha pasado un crisol en el que, Señor, yo estoy todavía vivo y necesito, Señor, realizar ese cambio de hábito, Señor. ¿Cuáles hábitos hay que cambiar? Pues usted lo sabrá, hermano. Si el hábito te está ayudando o el hábito te está matando. ¿Sabe? Para muchos, y aquí sí comienzo a predicar, para muchas personas el cambio de hábito nunca llegó. ¿Alguien dijo amén? ¿Lo escuché? No lo escuché, pero alguien dijo amén. Para muchas personas el cambio de hábito nunca llegó, hermano. Y tuvo Dios que obligarnos a cambiar nuestros hábitos para incluirlo en nuestra vida. No sé si me entendió. Tuvo Dios que obligarnos a cambiar nuestros hábitos para incluirlo a Él en nuestra vida. ¿Y cómo se cambian los hábitos? Pues aquel que le comenzó a hacer daño en el hígado lo que tomaba, dijo, no, ya no puedo seguir tomando esto. O sea que Dios hizo que le fallara algo para que sus hábitos cambiaran. Aquel que el doctor le dijo, mira, ya no te puedes seguir desvelando, ya no te puedes dormir a la 1, 2 de la mañana viendo televisión, te vas a morir, te va a hacer daño. Entonces Dios tuvo que hacer algo para que esos hábitos comenzaran a cambiar. Dios tuvo que encerrarnos 3, 4 meses en nuestra casa para que nosotros comenzáramos a entender
que inclusive quizás buscar a Dios fue un hábito, quizás o una tradición, como usted lo quiera decir. Y Dios no es Dios de tradiciones, hermano. Dios no es Dios de Semana Santa, Dios no es Dios de agosto, Dios no es Dios de Navidad. A Él se le busca todos los días y todos los días le podemos agradecer a Él. Y es por eso que dice el verso número 17, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Y ahora qué se pretende, hermano? Que todos los hábitos de salud, que todos los hábitos de limpieza sean como nuevos. Que aquel que llegue a su casa se hace bien, se lave bien, se bañe bien, se quite la ropa. Y aquel que conoce que la situación no es fácil afuera, pues se cuide mejor. No se acerque a quien no se tiene que acercar y se aleje de quien se tiene que alejar. O sea que si nosotros como cristianos, cuando le conocimos a Él, el Señor nos ha convertido en nuevas criaturas, porque muchos hábitos aún no han cambiado después de ese tiempo, hermano. ¿Qué tiene que hacer Dios para que nosotros logramos ver? ¿A dónde tiene que poner un espejo Dios para que nosotros logremos ver a dónde no hemos cambiado? Porque la única forma de automirarse, si quiere decirle usted así, es a través de un espejo, hermano. Y usted en la mañana dice, uy, un barro nuevo, uy, una espinilla nueva, uy, una cana nueva. Y dice, algo tengo que hacer por esta cana, algo tengo que hacer por esta espinilla, algo tengo que hacer por este barro. Entonces, Dios dice, hey, ya pasaron muchos años y todavía muchos hábitos no han cambiado, hermano. Y ahora sí me refiero a los que en un momento servimos y nos congregamos en un ministerio, hermano. Pasaron muchos años y hasta este tiempo que estamos encerrados, hemos logrado determinar que fuimos a una iglesia, lamentablemente, por costumbre. Hermano, ¿y cómo dice esas cosas? Ah, bueno, hermano, si es que como era martes, vea, y el martes mejor me voy a la iglesia para no estar en la casa, vea. Ah, no, es como es domingo, vea, sí. Domingo sí que iglesia porque el domingo es del Señor. Ay, los demás días. Hermano, se da cuenta que este tiempo ha servido de mucho. Querida hermana, te das cuenta que este tiempo ha servido no solamente para hacer oficio en la casa. Ese tiempo también ha servido para entender que a partir de este tiempo, cuando nos congreguemos, cuando le digamos al Señor, hey Señor, aquí estoy nuevamente en la iglesia, ahora no lo vamos a hacer por costumbre, ahora lo vamos a hacer por necesidad. Se da cuenta que las personas buscaron los supermercados, abarrotaron los supermercados, corrieron en los pasillos, gastaron mucho dinero en comida. ¿Y por qué lo hicieron? Porque sintieron necesidad de qué? De tener alimento, de que no se les acabara el alimento. Y sabe que el alimento no se acabó. Muchas personas dijeron, no, pues hoy la verdad que necesitamos tener provisión. Pero pocas personas hemos dicho, Señor, realmente necesito buscarte no por costumbre, sino por necesidad. Y sabe que no es coincidencia, pero generalmente los servicios en las iglesias se dividen, si usted lo quiere decir así, o se ven por etapas. Y generalmente las etapas es adorar al Señor, ofrendar a Dios y recibir una palabra. Generalmente todas las iglesias hacemos eso. Pero en el antes, quiero decirlo yo, siendo cristianos, en el antes, en ese antes que conocimos al Señor, en ese antes que buscamos a Dios, quiero preguntar en esta noche, ¿cómo fue tu adoración? Ministro de alabanza, ¿cómo fue tu adoración? ¿Tocaste un instrumento porque te dijeron, hermano, pase adelante y toque?
O antes de tocar un instrumento, tú le cantaste a Dios en música y le dijiste, Señor, yo necesito adorarte. ¿Sabe? Lamentablemente hay muchas personas que adoraron antes de ese tiempo. Ah, bueno, porque era un espacio en el servicio. Ay, porque pues sí, media hora, 25 minutos de alabanza, pues para que se nos quite el sueño. Aquí estamos viendo que el hermano toca, el hermano canta, que la hermana canta. Pero nunca dijeron, Señor, estoy adorando, estoy cantando en agradecimiento a. ¿Se da cuenta que el que canta es porque anda como? Contento, hermano. Aquel que canta es porque está contento y le está agradeciendo a Dios por algo que ha hecho o por algo que va a hacer. Y muchas veces dijimos, Señor, tú eres mi sustento, tú mi creador. Y la última palabra, y usted conoce la alabanza de esa. Pero no lo concebimos de corazón, sino solamente porque era un tiempo de alabanza. Y ahora yo quisiera preguntarle a todos los que estamos en casa, ¿cuántos desearan estar en ese momento adorando a Dios, verdad? Ah, o sea que hoy sí sabemos que eso es una necesidad. Señor, ¿y qué tuviste que hacer para que nosotros entendiéramos que esto era una necesidad? Encerrarnos un rato, Señor. Pues gracias por esta encerrona, Señor. Porque nunca habíamos visto la alabanza y la adoración como una necesidad. Nunca habíamos entendido que el Salmo decía, alabe del firmamento. Señor, si yo soy parte de ese firmamento, aunque no sea una estrella en el cielo, pero todo lo que respira, alabe a Jehová, amén. Todo lo que respira. Y todo significa en todo momento, en todo tiempo, en toda situación. Pero en ese momento no lo vimos así porque no era una necesidad, hermano. Era simplemente un espacio de tiempo. Y uno dice, Señor, quiero agradecerte porque este tiempo me ha permitido entender que la adoración, que la alabanza hoy es una necesidad. Hermano, también parte del tiempo, un pequeño tiempo en el servicio, es entregar una pequeña ofrenda a Dios. Y quizás, fíjese, pocas personas hablan de esto. Pocas personas hablan de dar una parte pequeña en agradecimiento a Dios. Y sí, hermano, usted llevaba su moneda, su billetito, lo ponía en donde correspondía. Y sin más trámite que pensar el hacer eso, pero nunca dijimos, Señor, yo te doy gracias porque no ha faltado la comida, Señor, y aquí está mi diezmo en agradecimiento a ti. ¿Sabe aquellos que algún día dijeron, ay, es que no me alcanza, es que no puedo? Es que en ocasiones, Señor, a mí se me quebranta la fe. Nunca quizás reparamos en entender que Dios ha sido el que proveyó todo. Y muchas personas quizás dijeron, Señor, es que no estoy preparado para diezmar todavía, porque es un paso que todavía no entiendo yo. Quizás, hermano, ciertamente no es fácil, pero ¿y si tú conviertes a Dios en tu aliado, hermano? Y le dices, Señor, yo quiero invertir en tu casa, Señor. Yo quiero invertir en esto que es vida, en esto que me da paz, en esto que me da alimento. ¿No cree usted que es la mejor inversión? ¿Será que estás invirtiendo mal, hermano? ¿Será que por eso no te alcanza para muchísimas cosas? ¿En qué estás invirtiendo, hermano? Ah, ¿será que tu ofrenda, en lugar de ser agradable o ser de agrado, es de tristeza para ti? Sabe que el tiempo quizás de la ofrenda, quizás algo, quizás para muchos insignificante y pequeño, pero es el tiempo para darle gracias a Dios de corazón, de forma material. Pues sí, porque tú de forma espiritual levantas tus manos cuando estás adorando y le dices, Señor, aquí estoy, amén, Señor, qué preciosa esta alabanza, voy a salir a danzar, que los hermanos vean cómo mi espíritu se alegra. Esa es una manifestación espiritual, pero cuando tú ofrendas, pero cuando tú diezmas, ese agradecimiento se convierte en un agradecimiento material. Señor, aquí está mi agradecimiento para que veas que también es cierto que de forma material yo te agradezco, Señor. Ahora quizás, hermano, usted no lo ve así, no sé, pero
Ahora entendemos que Dios hasta este día no nos ha abandonado, hermano. Hasta este día hemos comido, hemos tenido, hemos dormido y ahora entendemos cuando aquella alabanza decía, aunque caigan a tu lado mil, Señor. Señor, yo te doy gracias por ese momento. ¿Sabes, hermano? Y quizás de lo más precioso que puede haber como tiempo en un servicio a Dios es la palabra, hermano. Y sabe que en ese antes de buscar a Dios ya como nuevas criaturas, muchos nos dormimos en la palabra. Pero mi hermano, ahí no me cuadra lo que está diciendo. Dígamelo un poco más despacio. Sí, hermano, como nuevas criaturas nos daba sueño en la palabra. Hermano, pero ¿y esto cómo es? ¿Y por qué? ¿Y qué sucede? Sí, hermano, porque aunque ya nos consideramos nuevas criaturas, porque nos consideramos hijos, pero la palabra es la que nos alimentaba. Pero a pesar, como hace un momento dije, que en las congregaciones, en nuestras congregaciones hay buena palabra, ha sido su decisión, ha sido tu decisión tomar esa palabra y comer esa palabra. Sí, hemos estado ahí, hermanos, hemos crecido ahí, hemos estado ahí, pero no hemos querido comer. ¿Ha habido palabra? Amén, dígame, hermano, claro que sí. ¿Ha querido usted comer? Hermano, cuando se está durmiendo no está comiendo. Cuando usted está pensando en que se tiene que ir porque tiene que hacer algo mañana, usted no está comiendo. Cuando usted está pensando en las dificultades económicas que la vida le ha ofrecido, usted no está comiendo, hermano. Usted está pensando en usted y está desperdiciando un tiempo de alimento. Pero ahora, hermano, si regresamos a esta palabra que al principio leíamos, pensamos y decimos que este tiempo es para volvernos de verdad nuevas criaturas. Hermano, pero yo conocí, sí, hermano, pero hoy es tiempo de volvernos nuevamente, valga la aclaración, nuevas criaturas. Hermano, quien se dormía en la palabra, pues ahora va a luchar por recibirla, hermano. Quien se dormía en la palabra, ahora va a luchar por verla, por comérsela, por entender que esa palabra que le alimenta. ¿Sabe lo que antes fue una costumbre, hermano? Hoy se volverá una necesidad. Y yo quiero preguntar, mire, ¿sabe que de repente usted dice, ay, yo quisiera volver a la iglesia o estar como estábamos antes, pero ¿cuál va a ser tu aptitud frente a eso? Si usted se recuerda lo que vimos al principio, este capítulo habla del ministerio de la reconciliación. Ay, hermano, qué cosa más difícil de reconciliarse. Qué cosa más difícil es limar asperezas. Hermano, ¿qué es reconciliación? ¿Qué es reconciliarse? Pues reconciliarse es cuando usted no está de acuerdo con algo, se emiten las diferencias, se expresan las diferencias y pues por un tiempo se dejan de hablar. Y alguien o no quiere comer porque la comida no le gusta como se la hizo, o por cualquier situación que usted se le pueda venir a la mente en este momento. Pero ¿sabe algo? Yo creo que la oportunidad de reconciliarse es una bendición. Y la mejor forma de reconciliación o la más palpable, pues en el matrimonio, hermano. Qué feo es estar enojados, hermano. Qué terrible es saber que después de que en la casa hubo paz, hubo alegría, una cena de alegría, una cena de bendición, de repente por una diferencia se termina eso, hermano. Y eso es terriblemente duro. Pero alguien debe ser inteligente, alguien debe ser sabio y debe buscar la forma de reconciliarse.
de decir, mira, está bien, me equivoqué, discúlpame, volvamos a comenzar, volvamos a cenar, volveme a hacer los tacos que me hacías antes, que venga el suegro, que venga la suegra y comamos todos y seamos felices. Pero mientras una persona no quiere hacerlo, mientras una persona no quiere comenzar a limar las asperezas, vamos a estar siempre como cristianos alejados de Dios. ¿Qué necesita el hombre, hermano? Mire, en el plan de salvación se le dice a la persona que no conoce de él, tú necesitas reconciliarte con Dios. Aquellas personas que conocieron de Dios, que se fueron, que sirvieron en un ministerio, que tocaron su instrumento, que tomaron un micrófono y predicaron, que tomaron un micrófono y cantaron. Una persona que dijo, hermano, mire, yo quiero orar, que oren por mí, quiero pasar adelante. A esas personas que conocieron de Dios en un momento, este tiempo ha sido dispuesto por Dios para que nos reconciliemos con Él, hermano. Y reconciliarse con Dios no significa que tú te vas a reconciliar con Él porque Él te ha fallado. No, hermano. Es porque nosotros nos equivocamos. Es porque nosotros faltamos a nuestro compromiso de hijos. Es que nosotros faltamos a nuestro compromiso de siervos. Y le dijimos, Señor, realmente ya no me interesa estar acá. Si pudiésemos estar en vivo y así cara a cara, face to face, yo creo que muchos levantaran la mano y dijeran, Señor, realmente yo te busqué simplemente por hábito, por costumbre, pero no por necesidad. Hermano, yo creo que así como muchas personas han decidido quedarse en casa y cuidarse y guardarse y pedirle a Dios pues que nos guarde. Yo creo que este tiempo es un momento especial para podernos reconciliar con Dios y decirle, Señor, hey, realmente te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos en este encierro. Hermanos, y cuando dice esta palabra que las cosas viejas pasaron, yo quisiera entender que estas cosas viejas también se pueden referir a los hábitos viejos que como cristianos teníamos, hermano. Ay, hermano, qué difícil es creer que el pastor es mi amigo, mi chero. No, es que el pastor pues está de buena onda, el pastor, y no me va a decir nada. Ay, hermano, yo creo que hay muchos momentos así como este, de decir, Señor, el pastor no es mi amigo, no es mi chero, es mi líder espiritual y él me está dando de comer y yo no he estado poniendo atención a estas palabras. Ay, no, es que el hermano este va a cantar, es líder de alabanza, mi sueño me da. Hermano, es que estamos viendo a la cara a la persona, pero no estamos viendo el deseo de buscar de Dios. Hermano, y si las cosas viejas pasaron, ¿por qué siempre tenemos una cara tan complicada para muchas cosas? Ay, mi hermano, para decirme lo mismo de siempre, ve. Dice la palabra que aquel que lima aspereza comienza a caminar, hermano. Mire, los políticos nunca se van a poner de acuerdo. Los políticos, pues sí, como hay intereses ahí, vea, eso no estamos hablando de política, pues, pero sí, quizás es un buen ejemplo entender que nunca se van a poner de acuerdo, y hasta que se ponen de acuerdo, pues se logran desentrampar muchas cosas. Le pregunto yo en esta noche a usted, querido hermano, ¿será que nuestras aptitudes, nuestra conducta ha estado de acuerdo a lo que esta palabra nos ha enseñado? ¿O simplemente hemos sido aquellos de decir, pues sí, es que vamos a la iglesia porque es bueno, vea? Ah, no, sí que es bueno ir a la iglesia, pero también es bueno ir al supermercado, vea. Pero también es bueno ir a bañarse, hermano. Y a ese nivel hemos estado viendo nosotros al Señor como algo bueno, no como lo mejor. Yo creo que este tiempo, queridos hermanos, ha sido dispuesto, ha sido diseñado por Dios para entender que buscarle a Él es lo mejor, es indispensable. Hermano, nosotros que vivimos en los países en vías de desarrollo, tenemos la bendición de que tenemos el privilegio de entender a Dios como lo principal. Muchas personas en los países grandes, allá en el norte, quizás
donde la vida es más fácil, donde los ingresos son más grandes, la gente tiene la capacidad de comprar las cosas que le gustan. Pero nosotros quizá como la vida es un poco más difícil, hermano, tenemos la bendición de confiar en Dios. Imaginen qué contradicción. Hermano, es una bendición vivir en este país, sí es una bendición, hermano, porque aquí le conocemos, porque aquí le buscamos, porque aquí compartimos. Pero si usted se va a otro país, pues quizás sí lo va a hacer, pues no digo que no, ¿verdad? Pero con qué intensidad usted va a caminar o va a crecer. Pues sí, económicamente quizás les puede ir bien, pues, pero su vida espiritual, ¿será que va a crecer, hermano? Yo me recuerdo y siempre que veo crecimiento, siempre pienso en Moisés, fíjese. Un varón, un niño que fue tomado del río. Eso significa Moisés, tomado del río, tomado de las aguas. Y es depositado a los pies de Faraón y crece. Y el Señor lo prospera y crece en Egipto. Y cuando quizás Moisés pensó tenerlo todo, Dios le abre los ojos. Y le dice, tú me serás por siervo para liberar a mi pueblo. Ey, hermano, le cambia la perspectiva, se da cuenta cómo Dios nos cambia la perspectiva, cómo Dios nos cambia después de estar tanto tiempo buscándole en una iglesia, viendo a los hermanos, haciendo los mismos chistes, nos damos cuenta que nos cambia la perspectiva una encerrona como la que hemos estado viviendo para entender que a Dios no se le busca por costumbre, sino por necesidad y también por agradecimiento. Otra personaje del Nuevo Testamento que a mí me impacta muchísimo es el apóstol Pedro, hermano. Una persona que el Señor lo saca de la pesca, un pescador, un hombre rústico, me imagino yo, una persona acostumbrado a tirar las atarrayas, andar mar adentro, aguantando mucho sol, y de repente el Señor lo cambia y le dice, ven Pedro, sígueme. Y Pedro comienza a cambiar, hermano. Y le cambia su perspectiva, y su perspectiva también económica, hermano. Y usted mira el primer Pedro que lanzaba las redes, no es el Pedro que aconseja a las parejas casadas en la epístola que lleva su nombre, el apóstol Pedro. Se da cuenta cómo el Señor nos cambia la perspectiva a través de un evento difícil. Hermanos, porque cuando el Señor le dice, sígueme, o le dijo a Moisés, tú me servirás, le cambia la perspectiva, porque la perspectiva de ellos era tener una ciudad, tener cosas, tener arcas de caudales, de tener una empresa pesquera quizás, pero el Señor les cambia la perspectiva y los vuelve de ser hombres, de ser seres materiales, a ser seres espirituales. Y como dijo el apóstol, he aquí, todas son hechas nuevas. Hey, hermano, podemos nosotros salir adelante y de este tiempo y el Señor nos va a sacar adelante en el nombre del Señor. ¿Y cuál va a ser tu participación para con Dios? Hermano, mire, en las sociedades los accionistas tienen participaciones, ¿verdad? Posiblemente solo sean dos accionistas y uno tenga el 51% y el otro el 49%, pero ese 1% le da un poquito más de voto que el que tiene 49%. Entonces, ¿cuál va a ser tu participación ante Dios en este tiempo para agradecerle a Él por lo que Él ha hecho por nosotros? Hermano, este tiempo es un tiempo de bendición, es duro decirlo, hermano. Es difícil en medio de tanto dolor de muchas personas, en medio de tanto sufrimiento para otros que están enfermos. Pero para nosotros, que el Señor nos ha guardado, yo creo que el Señor nos está enseñando de todo corazón a que ahora sí seamos hechos nuevos. Pero no aquel nuevo que de hace un montón de tiempo, que se dormía en iglesia, que no quería cantar, que se quejaba por el momento de la ofrenda, que criticaba lo que primero que tenía que criticar,
que decía, ay, ese hermano me cae mal, ay, hermano, no entendió que la boca no sirve para eso, hermano. La boca no sirve para decir me cae mal alguien o me cae mal la otra, no, hermano, la boca sirve para decir, Señor, gracias. Y si hay algo que no me gusta de ese hermano, de esa hermana, pues yo lo bendigo para que cambie, Señor. Si tú no lo puedes cambiar, yo cómo lo voy a cambiar yo, Señor. Así que ahora somos hechos nuevos y espero en el Señor que este tiempo sí nos permita ser nuevas criaturas. Hermano, más adelante dice que somos embajadores en el nombre de Jesucristo, dice. Hermanos, si somos embajadores, somos representantes de Él y yo no quisiera enviar a mi representante en ginas a los tribunales, hermano. Yo no quisiera que mi abogado llegara a los juzgados sin corbata y sin bañarse, hermano, y todo barbudo, hermano, con el pecho todo enseñando todo, hermano. Y este es el abogado del hermano, uy, Dios guarde, ¿verdad? Oye, no quiero que mi esposa sea, uy, es la esposa del licenciado o del hermano. Ay, hermano, la esposa tiene que, wow, qué guapa la esposa del hermano. Así tenemos que ser como representantes del Señor. ¡Wow! Este hermano sí da palabra. Ese hermano sí canta con gozo. Ese hermano ofrenda con alegría. Que nuestros hijos sean capaces de decir, ellos son hijos de cristianos. Ellos son hijas de cristianos. Mire, la casa de ellos siempre está bonita, siempre está alegre. Eso representa la familia de un hijo de Dios. Porque Dios nos está diciendo, hoy es tiempo de reconocerle a Él y de reconocerle como Dios en primer lugar, hermano, pero también a su persona, hacia sus aptitudes, a cómo viviría Dios con nosotros. ¿Qué está haciendo Dios en nuestra casa para evitar el polvo, para evitar los malos entendidos? ¿Está haciendo usted algo por eso? Por eso es tiempo de reconocerle a Él. Y yo creo que este tiempo, yo creo que esta palabra ha sido clara para aquellos que en un momento le conocimos a Él solamente por hábitos, mas ahora le conoceremos por necesidad y por agradecimiento. Amén. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Padre, por este tiempo, Señor, que tú has dispuesto para que te bendigamos, para que te exaltemos, para que te adoremos, Señor. Gracias. Estamos, Señor, dispuestos a reconocerte, Padre, primero como Dios y también, Señor, como nuestra guía, Señor, como nuestro Salvador, Padre. Señor, gracias por esta oportunidad de reconciliación que tenemos, Señor. Señor, yo he sido el primero en que quizás no he estado de acuerdo con muchas cosas de tu palabra y te pido perdón por eso, Señor. En esta noche, Señor, esas asperezas, esas diferencias, hoy las tiro, Señor, las tomo y las tiro, Señor, porque no son nada bueno, Señor. Ahora quiero siempre estar de acuerdo con lo que tú, Señor, pones a nuestra vida, Señor. Perdona por nuestra hostilidad como hijos, Señor. Perdónanos por nuestra avaricia, Señor, y al no ofrendar, al no hacer un pacto contigo, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos dormíamos al escuchar tu palabra, Padre, pero ahora, Señor, estamos luchando para poder, Señor, soltar, para poder eliminar todos esos hábitos, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor, por aquellos que han recibido esta palabra. Por eso, Señor, hoy estamos reconciliando contigo, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por aquello que no hicimos bien como hijos, como cristianos, mas ahora todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te pedimos por las familias que han recibido esta palabra. Bendícelas, Señor. Guárdales. Toma control, Señor, de la situación, Señor. Te pedimos por este país, Señor. Guarda, sana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos, ha sido un gusto, ha sido un gozo estar con ustedes a través de este momento, a través de este tiempo. Recordarles que seguimos compartiendo la palabra a través de este medio, a través de esta herramienta. No se olvide conectarse. El día de mañana tenemos oración. En el grupo de WhatsApp, pues enviamos la invitación. Puede enviar sus peticiones para que intercedamos por usted. El Señor le bendiga.